En esta tercera parte, el ASSR de Eclipse produce mediciones rápidas y precisas de umbral en pacientes pediátricos. Hablaremos de los beneficios del ASSR. Queremos mostrarles cómo se diseñó esta tecnología, ayudarles a comprender qué fue necesario ajustar para que realmente el ASSR de Eclipse mejorara su desempeño. Iniciaremos hablando de la detección mejorada del ASSR. Siempre que hablamos de detección hay dos estímulos, en este caso a uno a 90 Hz y el otro a 85 Hz, por lo que la detección varía la amplitud de esos componentes en relación con el ruido de fondo. Pero de hecho hay muchos armónicos de esos componentes que también se producen y se pueden aprovechar para la evaluación. Por lo que el nuevo enfoque fue probar no solo 90, sino 180, 270, 360 Hz y como se puede ver se obtiene un rendimiento decreciente. Pero a la larga los ingenieros encontraron que hasta 12 armónicos de la fundamental contribuyen a la detección. El otro cambio importante es mirar no solo la amplitud, sino también la fase. Y bueno, es que cuando tenemos estos 12 armónicos y se hacen unos cambios de fase para cada frecuencia, se pueden evaluar las 8 frecuencias al mismo tiempo, lo que es una gran potencia de cálculo, pero realmente, aunque es enorme, no supera la capacidad de nuestros computadores estándar para procesar esa información. Así que todo esto sucede en tiempo real y nos permite obtener un resultado más rápido. En términos de estímulos, hubo una enorme cantidad de trabajo que se dedicó a la reingeniería de los estímulos, añadiendo los aspectos del CIE-CHIRP. Realmente les recomiendo este artículo que está disponible en la JAAA y una de las cosas que realmente se aprecian de esta tecnología es que fue estudiada cuidadosamente y la evidencia al respecto se publicó en lugares donde los audiólogos pueden acceder a ellos y ver estos datos. Entonces realmente vale la pena mirarlo para entender estos conceptos. Ahora bien, para la intraingeniería de los estímulos se comenzó con una serie de cosenos en el dominio de la frecuencia, no en el dominio del tiempo, y de allí se crearon una serie de tonos puros. Entonces vemos en este caso el ejemplo de 500 Hz. Estos tonos puros se separaron por 90 Hz, es decir, con una tasa de repetición de 90 Hz, lo que es bastante sencillo. Y de allí pues se compensó como aquella forma de onda con respecto al tiempo. Se decidió utilizar una serie de estos cosenos y adicional a ello lo llevaron más allá, reduciendo la amplitud de los cosenos que están en los extremos. Y vemos el primero y el último son de una amplitud mucho más reducida. Esto les permitió deshacerse de algo de la ondulación que existe entre los estímulos. Algo que logró esta estadística de los cosenos fue ampliar la respuesta. Aquí vemos una frecuencia central de 1000 Hz y vemos que con el CHIRP realmente la respuesta es más amplia y más plana con respecto a lo que tendríamos con un tone burst. Esto nos da un pequeño impulso adicional a la amplitud del estímulo porque se activan algunas neuronas más en ese rango. Así obtenemos un espectro de un estrecho de 1/8 con un impulso adicional que comparado con un estímulo tone burst pues es mucho mejor. Ahora hablaremos de las características del CHIRP. ¿Cómo se agregaron las características del CHIRP? Y es que realmente este es un tipo de estímulo creado para contrarrestar la onda viajera. Esta es como una cóclea desenrollada y lo que usualmente sucede es que el estímulo primero va a llegar a las frecuencias más altas, es decir, a las frecuencias agudas, y después sigue a las medias y después sigue a las frecuencias graves, y esto nos va a generar un retraso en el tiempo, lo que causará algunos problemas con la amplitud de una respuesta.
Aquí estamos viendo cómo funciona un CIE chirp de banda ancha en este caso, y es que el retraso en el tiempo se contrarresta iniciando con los estímulos de frecuencia más baja, activando esas zonas de la cóclea en las frecuencias más bajas, luego en las medias y posteriormente en las más altas. Entonces, de esa manera, todas las neuronas deberían activarse aproximadamente al mismo tiempo. Ahora, la forma en la que se construye es muy compleja y se basa en una gran cantidad de datos sobre la cóclea humana, por lo que coincidir con el tiempo de retraso dentro de la cóclea es bastante complejo. Ahora veremos un ejemplo basado como en un ABR apilado. Y es que esto nos ayuda a comprender cómo se extraen los componentes específicos de frecuencia utilizando un filtro de paso alto. Aquí vemos un ABR, como lo haríamos con un estímulo clic, y se realizó pues un filtrado de paso alto generando unos componentes a 11.3 kHz, 5.7, 2.8, 1.4 y 0.7. Como lo vemos también en el tone burst y con el clic, al incrementar la latencia, vemos que esto se da en las frecuencias más bajas. Entonces, cuanto más baja sea la frecuencia, más larga va a ser la latencia. Esto se debe a que el estímulo tarda más tiempo en llegar a esa parte de la cóclea. Se demora más para que se activen estas regiones. Si tomamos estas ondas y las cambiamos en el tiempo para que la onda 5 se alinee y sumamos todas esas respuestas de una misma latencia, logrando esa alineación, vamos a ver una respuesta final de una amplitud muchísimo más grande. Y esto es porque no se están recibiendo las cancelaciones de fase, sino que todo lo contrario, estamos como cancelando esos cambios en la amplitud, sumando toda la positividad de estas ondas. Y ese sería el concepto que aplicamos con el estímulo chirp, sumar esa amplitud de todas las ondas, quitando el retraso de la latencia. En el ASSR no vamos a ver formas de onda, pero si pudiéramos verlo, sería algo más o menos así. Aquí vemos nuevamente la comparación entre las respuestas con el clic y el chirp. Entonces vemos en principio la diferencia de la amplitud, mientras que con clic la amplitud es bastante discreta, con el chirp es bastante más grande, en incluso diferentes niveles de intensidad, a tal punto que las respuestas con CIE chirp son menores que los que podemos obtener con clic. Y vemos pues también aquí el concepto de que así disminuyamos la intensidad, no vemos mayor desplazamiento de la latencia. Aquí lo vemos de otra manera un poco más explícita. Si comparamos un clic y un chirp de 30 y 50 decibeles, vemos que el clic pues reduce significativamente su amplitud al disminuir la intensidad, mientras que con el chirp ese cambio pues también sucede, pero no va a ser tan significativo. Igual pues tenemos una respuesta de gran amplitud. ¿Eso qué nos quiere decir? Que al incorporar un chirp en el estímulo del ASSR, esto nos permitirá tener una respuesta más grande, lo que la hará más fácil de detectar e incluso más rápido. Estos son los datos clínicos sobre los que se desarrolló el chirp de banda ancha. Esos datos son del laboratorio de Many-Dunn, en donde vemos cómo se ajustaron pues esos estímulos para lograr el chirp basados en los estímulos primero de ABR de banda estrecha. Bueno, entonces, ¿cómo se lograron desarrollar los estímulos del ASSR? Entonces vemos que hay diferentes componentes de frecuencia
que se construyen con respecto a un retraso del tiempo. Lo que queremos es que los estímulos primero ocurran en las frecuencias más bajas y luego en las frecuencias más altas para compensar el retraso del tiempo. Aquí vemos un ejemplo de 500 Hz. Entonces, lo que hacemos es imaginar cuánto retraso debe incorporarse y la forma en la que se hizo fue alterando la fase de esos componentes. Entonces, vemos la diferencia entre estas formas de onda de la parte superior y de la parte inferior, y lo que vemos son unos cambios de fase que retrasan el tiempo de los estímulos. Entonces, vamos a verlo un poquito más grande aquí para ver las asimetrías. Entonces, lo que notamos aquí es que siempre hay una frecuencia más baja seguida de una frecuencia más alta. Aquí no es tan obvio como en un estímulo de banda ancha, pero ese sería como el concepto básico en el que el CHIRP fue incorporado al ASSR. Otra cosa es cómo se encuentra el estímulo en este momento. Entonces vemos que se están utilizando múltiples armónicos y que todos pues al principio estaban en 90 Hz para pues realizar la detección de la respuesta. Pero lo que pasaba es que se podrían superponer en algunas frecuencias y eso no es bueno, porque lo que queremos es evaluar varias frecuencias al tiempo pues con cierta confiabilidad. Entonces queremos evitar al máximo las superposiciones y los artefactos. Entonces lo que se realizó finalmente fue cambiar como esos grados a 45. Eso evita que haya una superposición de las frecuencias que estamos tratando de detectar y lo que estamos estimulando. Entonces como que se cambió a la mitad de lo que eran los 90 Hz, ahora se desplazó todo 45 Hz y eso pues nos da una mayor detección de las respuestas, evitando como esa superposición. Y obtenemos un estímulo, como por decirlo así, de polaridad alterna. Esos son todos los aspectos que se probaron a medida que se desarrollaba cada elemento, y todo esto con el fin de garantizar de que el estímulo pues logre realmente respuestas mucho más confiables y rápidas. Vemos aquí otro artículo bastante interesante que nos puede, digamos, orientar en el desarrollo de lo que fue esta prueba. Y entonces nos habla de una muestra Q que además de la frecuencia fundamental también incluye armónicos más altos en la detección y nos va a generar pues un mejor rendimiento en este aspecto. Entonces vemos que hay diferentes tipos de estímulos. Vemos el que veíamos desde un principio como clásico, que es uno de amplitud con dominio del tiempo, y el que se está utilizando ahora, que es el de múltiples cosenos y que va más bien relacionado con el dominio de la frecuencia. Entonces vemos que hay unos cambios tanto de fase, de amplitud y de ambos aspectos. Bueno, entonces en este artículo se compararon ambos tipos de estímulos, ¿cierto? Entonces el de amplitud modulada, que es el que podría ser como el usual o el clásico, y el de múltiples cosenos que acabamos pues de ver. Entonces lo que vamos a ver es el número de armónicos, primero con un armónico, después con 6 armónicos. Y lo que nos muestra aquí son los porcentajes en la tasa de detección. Entonces podemos ver que estamos notando aquí que los estímulos de múltiples cosenos nos arrojaron una detección más alta y que incluso cuando se utilizaron pues 6 cosenos
6 armónicos, perdón, también la tasa de detección fue pues mucho más alta con la técnica de múltiples cosenos. Asimismo, el tiempo medio en la detección de la respuesta fue muchísimo más rápido con los múltiples cosenos que con el estímulo pues clásico de amplitud modulada. Y aquí vemos pues como un puntaje final que se les otorga a cada uno de estos tres estímulos, viendo pues que el puntaje estadístico también le da mucha mayor validez al estímulo de múltiples cosenos. Aquí vemos pues ya digamos de una forma más explícita cómo se diferencian las respuestas de 1 y de 6 armónicos con cada uno de los estímulos. Entonces aquí por lo menos en los porcentajes de detección vemos que el estímulo de múltiples cosenos pues va a tener un porcentaje mucho más alto de detección e incluso pues lo va a superar muchísimo más cuando se trata del escenario de los 6 armónicos. En este caso todavía pues no se hablaba de estímulos chirps como tal, pero pues digamos que la base científica es la misma. El tiempo de prueba vemos que es prácticamente casi que la mitad utilizando el estímulo de múltiples cosenos, y el índice de desempeño pues es muchísimo mayor con el estímulo de múltiples cosenos. Aquí vemos pues esta comparación ya en un diagrama diferente de estos componentes, en donde es bastante evidente pues que el estímulo de múltiples cosenos pues supera el de amplitud modulada en diferentes aspectos. Bueno, entonces vemos que realmente se hizo una verificación muy cuidadosa de todos estos componentes que se utilizaron para la detección. Finalmente, pues hablaremos de algunas mejoras que se hicieron en el protocolo. Entonces, realmente esto es lo que vamos a ver cuando estamos realizando la prueba. Esta es la tabla que vamos a ver: el oído derecho, el oído izquierdo y todas las frecuencias 500, 1000, 2000 y 4000. Entonces todas estas frecuencias se pueden ejecutar simultáneamente y las podemos controlar también de forma independiente. Los niveles que están en cada uno de estos cuadrantes los podemos ir ajustando como lo deseemos en cada momento de la prueba. Aquí vemos pues que hay un eje horizontal que es el eje del tiempo y que podemos ver por ejemplo aquí en 500 Hz del oído derecho que alcanzamos una respuesta a 60 decibeles incluso antes de finalizar el primer minuto de la prueba, pues lo cual es bastante favorable. Aquí vemos otro ejemplo en 1000 Hz que sí le tomó un poco más de 2 minutos llegar pues a la prueba, pero pues realmente nosotros tenemos como la libertad de detener o de iniciar cualquiera de estas intensidades como lo vayamos viendo pertinente en el desarrollo de la evaluación. Simplemente haciendo clic en cada uno de estos cuadrantes y poniendo en marcha un nuevo nivel para que se ejecute de forma independiente en cualquier oído. Entonces es importante ver que podemos evaluar diferentes frecuencias a diferentes intensidades en un mismo momento. Esto nos va a reducir drásticamente la cantidad de tiempo que nos lleva a realizar esta prueba. Y también tiene otra característica, y es que si nos llega al límite de los 6 minutos de la prueba y no obtenemos una respuesta, podemos ampliar el rango a 7, 8, bueno, los minutos más que sean necesarios
si queremos pues seguir evaluando esa intensidad en esa frecuencia en particular. Aquí también pues vamos a ver unos datos de tabulación en las diferentes frecuencias por cada intensidad evaluada en la parte inferior. En conclusión, pues diríamos que el estudio que realizó la doctora Sinninger con el eclipse pues nos ayuda a comprobar que realmente es una tecnología mucho más sensible, mucho más rápida que lo que se realizaba anteriormente y que se puede comparar bastante bien con un ABR bien ejecutado. Es importante ver pues todos los aspectos que se desarrollaron para que esta tecnología fuera posible y pues que realmente los ingenieros hicieron con mucho cuidado todos estos ajustes para que funcionara tan bien como lo hace. Entonces, en este momento podemos decir que esta es una tecnología pues bastante recomendable en las aplicaciones pediátricas. Muchas gracias y hasta la próxima.